Bueno, basta. ¿Para cuándo el fallo, viejo? Y no tenemos, bueno, ¿para cuándo el fallo? Insisto, va a ser después de la PASO que ya pasamos y antes de las elecciones generales de octubre. O sea, estamos en fecha y seguramente como mucho en un mes, mes y pico, antes de las elecciones generales de octubre, se tiene que venir el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hay mucha inquietud en sectores del gobierno porque piensan, sospechan que como vienen los vientos de la Corte, el fallo les puede salir en contra o por lo menos puede salir de un gris que sea indefinido y que no represente una victoria sobre el grupo Clarín en lo que, por lo menos en los términos en los que está planteado en la ley de medios. Juan Cruz Sanz hizo justamente un artículo relevando los fallos y el 8-0 va perdiendo el gobierno en fallos cruciales. 8-0 y en los últimos 2 meses. Es un número que muestra cómo la corporación judicial, suena raro, pero he recibido bastantes críticas. ¿Está haciendo morder el polvo? He recibido bastantes críticas por haber denominado al Poder Judicial como corporación judicial. Bueno, como dije en ese momento, los Reyes Magos no existen y la justicia es una corporación y juegan a la política mejor que nadie. No es la casualidad que justo en el momento en el cual el gobierno nacional está más débil, el gobierno nacional quizás empieza a perder ese 54%, la justicia responde con 8 fallos adversos en causas importantes. Para ir nombrando algunas, por ejemplo, hubo una semana que fue la segunda semana de agosto, el final de la primera y el inicio de la segunda, que fueron todos los días fallos adversos. Una puñalada. Una tras otra, pero por ejemplo, Guillermo Moreno, no se le permitió que pueda recurrir a la Corte Suprema para tratar de poder aplicar las multas a las consultoras que habían medido la inflación y que él había aplicado esa multa de 500.000 pesos en algunos casos, 200.000 pesos en los otros. Puñalada. Una, principal, en un tema que Moreno lo utilizó como una pieza clave de su gestión dentro de la Secretaría de Comercio. Luego, por ejemplo, la Corte Suprema dijo, ¿se acuerdan el paquete de medidas de la democratización de la justicia? Que fue casi una batalla que dio el gobierno. Dijo, bueno, esto y esto no va. Olvídate, no la podemos ¿Quedó aplicar. algo en pie de la reforma judicial? No, absolutamente nada. La reforma del Consejo de Magistratura se cayó y recordá que Cristina sale después en el Día de la Bandera y dice yo voy a ser jueza. Me encanta porque ahora en el 2015 Cristina... Estaba caliente como una pava, estaba enojadísima, claro. ¿No? Entonces ya estamos hablando de un tema concreto. Después el gobierno dijo, bueno, vamos a ser querellantes en la tragedia de Once. No, le dijo la justicia, no pueden ser querellantes en la tragedia de Once. Donde eso implica, ¿qué pasa? Que no sea de sentido común, era sí, poco era una estrategia, era obviamente... Se han procesado los funcionarios, ya, era una estrategia, obviamente, del gobierno nacional para ver ahí, en un tecnicismo se podían meter por la ventana. Pero esto demuestra claramente que la justicia está empezando a perderle el miedo. A ver, siempre se da esta discusión de si es la justicia la que no responde cuando el gobierno tiene poder o es el gobierno que controla la justicia. Y me parece yo te diría que hay que empezar a buscar otro mecanismo habitual en la justicia federal, que tienen congelados expedientes y de pronto sacan, ponen microondas y se descongelan. Los expedientes que dormían, reviven como los muertos vivos. ¿Me permite modificar un poquitito el resultado que da el colega? Yo creo que es 8-1. ¿Cuál es el 1? Chevron. Chevron Sí. fue 8-1 Fue hace y hay que ver si todos los goles valen iguales, porque el gol Chevron vale mucha plata. Vale mucho. Vale doble. Claro, haber levantado el embargo que la propia justicia en primera instancia había aplicado sobre Chevron por pedido de la justicia ecuatoriana y haberlo levantado por pedido del gobierno, cierto. Vale mucho. Bueno, en su momento los voceros de la Corte, y vos lo contaste acá, decían eso. Nosotros ya pagamos con Chevron. Nosotros habíamos dicho que eso era un 1-1 parcial porque teníamos el fallo adverso por la reforma del Consejo de Magistratura, el fallo a favor por este tema de Chevron, entonces había que desempatar con la ley de medios. Sí, pero en el medio pasaron todas estas. Claro. Pasaron todas esas y además en la justicia cuentan, cuando uno pregunta y va por Comodoro Pi y consulta y con la Corte Suprema trata de ver, conseguir qué es lo que está pasando, también la justicia sostiene que primero el gobierno nacional perdió interlocutores claves con la justicia. Ellos sostienen que durante operadores que le llaman. Sí, intermediarios que estaban ahí, que en el momento de Néstor Kirchner era bastante fuerte, tenían 2 o 3, bueno, estaba el estudio de Rigui, había bastantes personas que iban en nombre de Néstor Kirchner, iban en nombre de Cristina Fernández de Kirchner, iban a decir, negociemos, a ver, esto cómo, ¿qué vas a hacer? Mirá, tirámelo un poquito más adelante, tirámelo un poquito para atrás.
estaban negociando, o sea, si me vas a mandar el descenso, mandame después de octubre. Todas esas situaciones en las cuales el gobierno nacional controlaba, porque obviamente tenía de su lado el poder político. Ahora, ¿qué pasa? No tiene interlocutores porque el gobierno ha decidido no tener directamente interlocutores con la justicia, ha decidido embestir a la justicia. Entonces los jueces dicen, en alguna manera te tengo que... Contame más fallos que le salieron después, para bueno, atrás. Por ejemplo, hay fallos que son más que nada importantes en el marco de lo significativo que tiene. Por ejemplo, la pelea del gobierno nacional con la comunidad QUOM, por ejemplo, con la comunidad Primavera de Félix Díaz. El gobierno convocó, la Corte Suprema convocó a una audiencia en la cual ordenaba en agosto decir, bueno, por favor que se haga un relevo, un censo para determinar cuántos son de la comunidad QUOM, porque recordemos que la comunidad QUOM reclama un montón de derechos que dice que el gobierno nacional y provincial no le da. Bueno, el gobierno provincial y el nacional dijeron, no hacemos nada, lo dejamos por ahí. La Corte Suprema intimó este mes a decirle, muchachos, acuérdense, no se olviden de los QUOM, vayan con eso, porque es totalmente importante que empiecen a tener en cuenta que ahí hay algo prendido. Después apareció el tema LAN. La rural. La rural. Atrás. Está el tema de la rural. La expropiación. La expropiación de la rural, que el cual la Cámpora lo utilizó también como una punta de lanza para tratar de remover viejas peleas que habían quedado de la crisis del campo en el 2008. Luego aparece lo de LAN, que termina siendo quizás el colofón final de esta pelea judicial. Primero aparecen dos fallos en el tema de Hangar y Aeroparque. Aparecen, primero la justicia le dice a dos empresas de taxis privados, dice, no, se tienen que quedar en Aeroparque. Y luego de eso aparece LAN, dice, bueno, si la justicia a estas dos empresas chiquitas le permitió quedarse en Aeroparque, vamos nosotros. Y logró un y la amparo justicia express. dijo, también, vamos con eso. Entonces son en puntos centrales. Recordemos que hoy... Y yo te agregaría a Joclender. Sí, después no, yo traté de separar porque también tenemos en el medio caso que si ya Jonathan me va a ayudar un poquito más. Sí. Tenemos caso Vudú, caso hubo Vudú, novedades, tuvimos Jaime, pero son puntualmente contrafuncionarios, causas de corrupción, que generalmente caminan otro sendero. Este es puntualmente el gobierno presentándose ante la justicia como parte, como Estado Nacional, y la justicia diciendo, no, ustedes no tienen razón, y eso es muy significativo. Vos sabés que está muy enojado el gobierno con esta jueza, la que dictó la cautelar a favor de LAN, que se llama Claudia Rodríguez Vidal, porque es la misma jueza que no le permitió pagar al gobierno con las reservas el tema de la deuda externa y que restituyó a Martín Redrado cuando Cristina lo había echado. Entonces, ¿no era la jueza Sarmiento? No, es la jueza Claudia Rodríguez Vidal. Es la jueza que justo al momento en el que el gobierno quería pagar con las reservas y que restituye a Martín Redrado, lo deja. Entonces, hoy me decían, la tenemos acá, a esta jueza. Pues fíjate que en el 7D, recordemos que el famoso 7D, el 7D, aparece, ¿te acuerdas del 7D? Aparece un juez marplatense que dice, presenta la cautelar y dice esto se tiene que suspender. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Que ese juez al cual aparece en Mar del Plata suspendiendo el 7D, era un juez al cual el kirchnerismo había echado de Santa Cruz en 1980. Y el tipo dice, bueno, en algún momento voy a tener la venganza. La tenía anotada. Y apareció. ¿Qué quiero decir con esto? La justicia no es fácil. La justicia es una corporación. Lamentablemente hay que decirlo en esos términos, es una corporación. Y como lo ideal sería que 8 no. fallos en contra en diferentes lo ideal instancias. sería que no. Hay fallos como por ejemplo el caso de la querella en 11, es inobjetable, pero el resto pasa a ser todo muy subjetivo y muy relacionado con el calor político. Entonces es totalmente imposible no darle a esos resultados, esos fallos, una simbología, una lectura política que evidentemente está, por más que la justicia tenga razón y quizás el gobierno nacional no. Juan Cruz, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y entonces...